el señor psicólogo Mariano Rato. Che, Muy bien, a ver. ¿de qué voy a hablar? Sí. Voy a hablar de los que volvieron para contarla. Ok. Para contarlo. ¿Qué tema? ¿Sí? De los que volvieron de dónde, bueno, de los que volvieron de ese umbral. Uno podría pensar de los que volvieron de la muerte, aunque no es específico. La ciencia habla de experiencias cercanas a la muerte. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de personas que estuvieron clínicamente muertas, ¿sí? Con un electroencefalograma que no reaccionaba por varios segundos, varios minutos, no sé bien cuál es la especificidad, y que volvieron y que relatan algo de todo eso. Hoy hice un recopilado para poder hablar sobre lo que dice la ciencia al respecto de esto. Sí. Vieron que no es un tema fácil, de hecho es un tema que tengo pensado hablar y desarrollar ya hace varios programas, pero me cuesta hablar, nos cuesta hablar, es un tema que termina siendo tabú. Ayer justo mi hermana me contaba que su hijo, es decir, mi sobrino de 5 años va a cumplir, le preguntaba algo en relación a la muerte, bueno, por el colegio al que va y demás, le preguntaba dónde había ido el Papa Francisco y qué pasa con los abuelos de ella, en fin. Algo Sí. ligado a la muerte ya empieza a aparecer, Sí. ni bien empezamos a tener la capacidad de comunicarnos, ¿sí? Y de nuevo, es algo que nos incomoda, es algo que es difícil hablar y es algo difícil de explicar a los niños, ni que hablar, pero también es difícil de abarcar y de tratar desde el punto de vista científico. Che, no sabemos todo lo que pasa en la vida y sabemos lo que pasa hasta incluso en ese umbral en el que estamos ahí en esa nebulosa entre la vida y la muerte, pero no sabemos lo que pasa después de ahí. Y al mismo tiempo es algo tan loco y tan paradójico con lo que estamos viviendo todo el tiempo, con lo que tenemos conciencia absoluta. Creo que es, bueno, de las experiencias y de los pensamientos tal vez más recurrentes que tenemos todos los seres humanos en la diaria, me atrevo a decir, es esta idea, bueno, Freud habló mucho al respecto de esto, de la idea de la finitud, ¿no? De entender que algo de todo esto en algún momento se termina y no sabemos bien cuándo. Sí. Bien. Viste que se dice, no sé si ahora es cierto, que los chicos, hasta que los empezamos a educar, viste que a veces hablan supuestamente con el amigo invisible, pero parece que se conectan con otros niveles. Ajá. Hay mucho de eso. Bueno, hay algo de esto que quiero contar sobre lo que estuve investigando para el... Pero sí es cierto lo que decís. Hay algo que la educación después anula, o como que te trae... Censura, sí, como, che, claro. bueno, pará, tenés que tener los pies sobre la tierra. Vos decís como que hay algo de ese juego que podría estar relacionado con lo que sucede en el más allá. Claro. Che, hay un pionero que se llamó, hay una entrevista buenísima, se la recomiendo en YouTube. Un pionero, 1975, norteamericano, Moody, de apellido, Raymond Moody. Fue psiquiatra, ¿sí? Me sorprendió que se recibió a los 22 años, a los 24 publicó un libro que es como su libro, dio muchas conferencias en relación a esto, que se llama Life After Life, Vida después de la vida. Es bastante conocido y fue el primero en estudiar en términos científicos, no religiosos y espirituales, que hay antecedentes obviamente, en los libros sagrados, pero fue el primero en estudiar casos de personas que estuvieron al borde de la muerte y no murieron. Fue la primera persona también que los estudió de forma científica, sin estigmatizarlos, porque primero de todo que era un tema que no le interesaba a nadie. O sea, hablar con... Como los ovnis, una cosa que nadie cree, pero... Total, hablar con personas que estaban ahí a punto de morir era un tema que a los médicos, por lo menos hasta ese momento, no le interesaban. Y a los que le interesaban, lo ridiculizaban de cierto modo o le atribuían que parte de lo que ellos relataban, de esa experiencia que habían tenido... Era imaginación nomás. Era, sí, producto del delirio, producto de esa fase ahí terminal en la que se Falta de encontraban. oxígeno en el cerebro, terminales. Totalmente. Él entrevistó a 150 pacientes que estaban pasando por esta situación crítica y hizo una publicación, porque encontró ahí cierto grado de sistematicidad en el relato que estos pacientes hacían, y esto está comprobado después por algunas cosas que manifestaron. Que todos hablan de que es placentero. Algo de eso hay, sí. Él estudió tres tipos de pacientes, o sacó, digamos, sus conclusiones a partir de 3 tipos de relatos. Por un lado, estudió pacientes que habían sufrido un paro cardíaco y fueron reanimados. Imagínense, en 1975, hoy tenemos desfibrilador eléctrico en el reloj. En 1975 la gente que se acercaba a un paro cardíaco terminaba muriendo, con lo cual era bastante excepcional esta cosa de haber sobrevivido, porque bueno, era muy rudimentario todo lo que teníamos en términos médicos y de asistencia. Él estudió a pacientes que fueron reanimados y sobrevivieron producto de un paro cardíaco. Él estudió también, ¿sí? Utilizó para el análisis personas que habían estado en una situación crítica producto de una enfermedad terminal o que habían sufrido un accidente. Pero también le empezó a prestar atención a lo que contaban los familiares o los cuidadores de las personas que efectivamente se habían muerto.
empezó como a recoger algunos relatos súper interesantes de lo que contaban las personas que habían estado presentes ahí. Se me pone un poco la piel de gallina porque me acuerdo de algunos relatos familiares de situaciones que uno ha atravesado o que mis mismos padres me han contado al respecto de circunstancias que han pasado con mis abuelos y demás, de lo que sucede en esa fase final y lo que te pueden relatar los pacientes en eso que parece que se aleja bastante a la suposición que uno tiene desde el prejuicio y demás. Obviamente, ya lo dijeron hace un rato, acá en Argentina el caso típico es, o cuando uno habla de este tipo de temas, habla inevitablemente de Víctor Sueiro, un periodista y escritor que en 1990 tuvo un paro cardiorrespiratorio y según los médicos tratantes, él estuvo muerto por 40 segundos, ¿sí? Obviamente escribió un libro que fue, bueno, súper publicitado y qué sé yo, y construyó una carrera profesional en relación a esta experiencia que él había tenido. Voy a leer un fragmento de lo que él leyó, son 2 líneas, de lo que él escribió en este libro al respecto de la experiencia que había tenido. Les recuerdo que para la ciencia estas experiencias se llaman experiencias cercanas a la muerte. Ese es el término técnico que tienen. Víctor Sueiro escribe en su libro: el paso de la vida a las tinieblas fue casi inmediato. Casi enseguida sentí que ya no tenía cuerpo, que era otra cosa. Y también agrega, dice, pasé por una etapa del túnel, la luz, la sensación de paz y de no querer volver. Esto lo escribe en el libro que se llama Más allá de la vida, de este autor. ¿Qué es lo que dice Moody, que es el autor, el norteamericano psiquiatra al que hacía referencia al principio, pionero en estudiar este tipo de cuestiones? Bueno, él estableció como ciertas cuestiones que pasan ahí y que relatan justamente las personas que la cuentan, ¿sí? ¿Qué cuentan? Bueno, a diferencia de lo que uno supone, que uno por lo general asocia la muerte con cosas bastante dramáticas, críticas, negativas, bueno, algo de lo que decías vos recién, Negra, tiene que ver un poco con esto. Él encontró que muchos manifestaban, muchos relataban una idea de salirse del propio cuerpo, ¿sí? Pareciera que hay como determinado estado en el que uno puede ver las cosas desde una perspectiva diferente. Gente que ha contado que se ha visto desde arriba. Exactamente. Ahora voy a leer un relato del libro de él que habla justamente de esta cuestión. Dice que se ven desde arriba, que escuchan incluso lo que dicen. Estamos hablando de personas que estuvieron con electroencefalograma nulo, o sea, sin actividad. Sin embargo, pareciera que hay un grado de conciencia que perdura incluso cuando los instrumentos que hasta el día de hoy al menos tenemos para medir nuestros signos vitales indican de que ahí no hay vida. Pareciera que hay un grado de conciencia mayor y que las personas pueden verse en ese estado, lo cuentan las personas que sobrevivieron, que pueden verse como si fuesen una tercera persona, donde pueden ver su propio cuerpo. Total. Claro. ¿Qué decían el día que muere? Claro. Después relata otra de las cosas que sistemáticamente ocurren, es que se mueven a gran velocidad y aparece en todos estos relatos una especie de túnel y que una especie de túnel oscuro, pero que sea al final hay una luz tenue y una luz cálida. También hablan, la mayoría, todos los casos que se registran, que volvieron, hablan de una temperatura armoniosa, no hace ni demasiado frío ni demasiado calor. Todos describen una especie de calma absoluta, ¿sí? Muchos describen que es una calma absoluta muy diferente hasta incluso a la vivencia más real que se pueda tener. ¿Sí? Es como una calma más que específica, más que... en el limbo. Total. Muchos hablan también de encuentros con personas que ya no se encuentran sobre la faz de la Tierra, de seres queridos que perdieron. Los amigos del más allá. Y que, sí, de personas desconocidas y también de seres queridos que ya no están y que hay como una especie de comunicación, hasta incluso una comunicación no verbal, y muchas veces se encuentran, en estos relatos, se encuentran los testimonios con la misma pregunta, que es, ¿qué hiciste con tu vida? ¿A quién amaste de verdad? ¿Sí? Es como una especie de revisión panorámica al respecto de lo que hiciste en la vida en ese momento. Sí, a veces se dice que te pasa como una película, total, como un flash. Son como diapositivas que van sucediendo muy rápidamente. Te pasa tipo reel de Instagram. Total, un par de minutos y es eso. Leo otro fragmento, no ahora del libro de Víctor Sueiro, sino del libro de este autor, que se los recomiendo, es muy fácil de leer y es muy interesante. De nuevo, pionero en investigar este tipo de cuestiones. Dice una de las testigos que él cita en el libro: recuerdo que de pronto me encontré fuera de mi cuerpo físico. Pude verme tendido en la camilla del hospital, vi a los médicos, a las enfermeras que me rodeaban y escuchaba claramente lo que decían. Uno de ellos comentó: está muerto, ya no hay nada para hacer. Y los observaba desde arriba,
con total claridad, pero nadie parecía darse cuenta que yo estaba ahí. No sentía dolor ni miedo, solo una paz inmensa, una sensación de estar flotando en el aire. Luego escuché un sonido. Esta es otra de las cosas que los pacientes que vuelven relatan, que es que en algún momento hay un sonido, una vibración, algo del orden sensorial que aparece ahí. Vuelvo al texto, dice, luego, escuché un sonido, un zumbido, y me sentí impulsado a través de un túnel oscuro hacia la luz brillante y cálida. En esa luz había una presencia que me transmitía amor y tranquilidad. Una voz que me preguntaba sin palabra, ¿qué has hecho con tu vida? ¿A quién has amado de verdad? Muchos pacientes relatan algo que en psicología se llama inefable, que es algo que no se puede decir con palabras. Lacan usaba mucho esto cuando se refería a lo real. Vuelvo a citarlo a él, la vez pasada también hice referencia a este autor psicoanalista. Hablaba de lo inefable. ¿Qué es eso que no se puede transmitir con palabras? El lenguaje queda demasiado corto para poder describir esta experiencia tan loca y tan particular que han vivido estas personas. Uno me puede decir, esto podría ser tranquilamente el trance ahí donde, los neurotransmisores, donde las neuronas empiezan a fallar. Pareciera que no es el caso. Ahora voy a contar un poco lo que dice la investigación actual. Pareciera que no es el caso. Esto no se asocia a trastornos mentales, incluso con personas que han sufrido trastornos mentales o que se encuentran atravesando por alguno de ellos en estas últimas instancias de la vida o en situaciones particulares, por ejemplo, cuando sufrieron un accidente de tránsito. Ellos lo describen como una manera diferente. Incluso las personas que sufren de esquizofrenia, que tienen delirio, dicen, esto no es el delirio que yo históricamente, no es la alucinación que yo tuve, eso es una cosa diferente. Hasta incluso las personas que consumen sustancias dicen, esto no es parte de las sensaciones físicas o mentales que yo encuentro o con las que yo me encuentro cuando consumo sustancias. Esto lo puedo diferenciar y lo puedo etiquetar como algo diametralmente opuesto. Entrás en la dimensión desconocida. Hay como una especie de dimensión desconocida, sí. Ahora, después de la luz, del túnel, de la paz, ahí vuelven a la vida, ahí se le cortó la experiencia. Vuelven a la vida negra, pero lo que relatan la mayoría de los testimonios es que después de haber pasado una experiencia así, la vuelta es totalmente diferente. Como que uno se encuentra ahí con una valoración muy distinta a la forma al menos en la que uno estaba transitando la vida. Pero me parece que los humanos no es tanto el miedo a la muerte, sino el miedo al sufrimiento, antes de la muerte. Sí. Total. Y así venimos a la vida, con la misma incertidumbre. ¿Y qué pasa, Mariano, en relación a cuando soñamos que nos morimos? Bueno, ¿qué respondo? Los psicoanalistas podrían hacer una interpretación de eso, ¿sí? Algunos hablan de que... Los psicoanalistas hablan de que ahí cuando hay cambios tan bruscos, ¿sí? En términos anímicos y demás, no voy a entrar en esa, hacen como una especie de interpretación particular, ¿sí? Los psicólogos cognitivos no interpretamos los sueños, entendemos que son productos de muchas cuestiones, vivencias, residuos oníricos y demás, pero que no hay una significación. Igual en la historia de la humanidad se han tratado de estudiar los sueños desde que se tiene registro desde el comienzo más remoto de la historia. Aparte los sueños, si los recordás, te das cuenta que están asociados a cosas que viviste en el día, ayer, anteayer, con personas. Sí, a veces sí. Mezclan. Pero a veces no, viste que a veces los sueños son medio como indescifrables, pero sí, hay... Pero en general hay una asociación a la realidad que viviste. Sí. Que te quedó ahí en el tintero sin trabajar demasiado. Sí. Che, aclaración más que importante, ¿sí? Pero más que importante. Esto lo relatan los pacientes que volvieron, ¿sí? Y que volvieron como consecuencia de haber padecido una enfermedad natural o de haber sufrido un accidente y que estuvieron cerca de la muerte, o lo cuentan pacientes que fueron reanimados. Esto quiero que quede más que claro que no es una invitación a el suicidio, no es una romantización de quitarse la vida. Es más, no quiero ser moralista, pero esto también lo quiero decir, la verdad que el relato que hacen los pacientes que sobreviven a un intento de suicidio es bastante diferente, ¿sí? Hablan justamente de cuestiones bastante distintas, como por ejemplo de oscuridad, de angustia, ¿sí? Y no hablan ni de paz ni de luz, ¿sí? Hablan justamente de lo contrario. Avanzo. Dice, hay antecedentes a este psiquiatra al que estoy haciendo referencia que tiene que ver con los libros sagrados. Todos en algún momento, el budismo tibetano habla de una palabra que se llama Bardo Todol, ¿sí? En fin, en el Islam también hay una palabra, Barzaj, la tradición judío-cristiana también. Todos los libros sagrados dan cuenta de una transición ahí particular entre la vida y la muerte, donde se juegan cuestiones
Bueno, donde se juegan cuestiones relacionadas con un umbral, ¿sí? Un umbral entre lo físico y lo espiritual, pero también donde se hacen balances espirituales y morales. Actualmente hay investigaciones que dan cuenta de, bueno, ¿cuánto dice la ciencia actual al respecto de esto? Se hicieron algunas escalas súper interesantes para poder justamente medir de cierto modo algo de lo que pasa en esta transición. Y lo que se dan cuenta es que cerca del 10%, lo cual es un montón, de los pacientes que sufrieron o que vivieron experiencias cercanas a la muerte, dan cuenta justamente de cierto grado de conciencia, ¿sí?, que tuvieron ahí, incluso cuando el electroencefalograma los daba por muertos, ¿sí? Con lo cual, un poco lo que decía hace un rato, pareciera que hay ciertos patrones ahí cerebrales activos que perduran en la reanimación. Y me hace preguntarme también, y me cuestiono al respecto de los cuidados de la última etapa, del último momento de la vida de los seres humanos, ¿sí, Negra? Vos fíjate que si te sacan el corazón para un trasplante y lo llevan y sirve durante un tiempo, Claro. ¿por Total. qué no tu cerebro puede seguir de alguna manera en otro nivel Total, conectado? totalmente. Porque no es que te sacan el corazón, se murió y lo reviven. Lo llevan, tiene un tiempo como el tiempo que tendría el paso de la muerte al Lo que, más dura, allá. Sí. lo que dura el hielo en la conservadora, nena. Claro. Claro. Y el piloto No. Y lo rápido que sea el piloto. Claro. Como agente, Estúpido. como agente de salud, pienso también en los cuidados que estamos dando, que le estamos previniendo a los enfermos terminales, ¿sí? En los hostiles que se vuelven los hospitales, en esos momentos críticos de los quirófanos, donde, claro, los médicos de repente hablan en términos técnicos Che, ya está ahí, ya está. cuando piensan que que no hay conciencia, ¿sí? Pero eso tiene una implicancia determinante, ¿no? Es como que, bueno, pareciera que hay algo todavía que ahí perdura. ¿Cierro? La verdad que Está es súper interesante interesante. para no cerrar. Inclusive una persona que está agonizante, que vos creés que ya está fiambre, digamos, Sí. qué fina. Vos les hablás y vos ves gestos de los... A mí me Claro, pasó con mi mamá. estímulo, ¿Ah, sí? Que sí, mi mamá estaba muriendo y yo le hablaba, le decía cuánto la quería, que fuera tranquila, que iba a estar bien, ¿verdad? Y mi mamá me apretaba la mano. Qué Claro, loco. por ese Y estímulo, estaba- sí. Bueno, cuando investigaba para la columna, de nuevo, algunos libros sagrados hablan de esto, de que los monjes o que determinadas figuras religiosas se acercan a los enfermos para relatarles cierta... Grado de bienestar. Claro, como relatarles cierto mantra Ahí va. para que se vayan tranquilos. Pero incluso los que sobrevivieron dicen que eso no se vive de forma traumatizante, que no es oscuro, que no es negativo, ¿sí? Es muy loco, porque, bueno, cuando yo lo preparaba y lo decía y lo trabajaba para traer acá, decía, bueno, qué reconfortante en algún punto termina siendo para los que perdimos. Bueno, todos perdimos a alguien, un ser querido. Saber que en qué condiciones. Saber que tal vez no se fueron así, no se fueron mal, no se fueron nada, como traumatizados. Y también qué reconfortante para uno encontrarse en algún momento. Yo cuando escuchaba esto decía, bueno, en algún momento me encontraré ahí, en el túnel, ¿no? Me encontraré en esa nebulosa. Mi alma o mi conciencia, no sé cómo describirlo, se alejará del cuerpo. Yo... Pero no podés pensar que hay un solo nivel de Quizás conciencia. poder asegurarlo es lo difícil. Claro. Yo tengo que ser honesto, yo soy, bueno, un hombre... Un escéptico, vos sos un escéptico, creo. Sí. Poner en palabras, tal vez, Claro. Lo que lo vuelve inefable. me copa. Desde el momento que te estás leyendo y trayendo esto a la charla, es porque en algún lugar te hace ruido. Total. No podés decir Ay, que no negra, crees nada. Vamos a todos. Es muy, sí, es entrar en una dimensión muy filosófica. Yo pienso que, yo soy agnóstico, y yo creo que no hay, Jim. yo creo que no hay nada. Que ¿Sí? yo creo que el respirador, el otro día, ya hace un par de semanas cené con un amigo que es musulmán, amigos en común, súper interesante porque es muy religioso, y me preguntó exactamente lo mismo. Yo le dije, no, yo creo que no hay nada. Que sí, que estarán estos segundos ahí donde todavía hay como cierto grado de conciencia. Algunos vuelven, otros no vuelven, pero los que no vuelven, ya, se terminó. Como un globo desinflado. Lo que estaba escrito quedó escrito, y ya, no hay mucho más. ¿Y qué te dijo el musulmán? No, imagínate, es súper religioso, ¿no? Tiene una concepción diferente sobre toda esa cuestión. Yo creo Sí. que también esa creencia o la fe te da cierto bienestar en el hoy. ¿En cómo? En el hoy. Ajá, En el estar vivo. puede ser. Te da cierta tranquilidad como que esto no se acaba. Con cierto confort, ¿viste? Como para poder Claro. pelear.
Claro. Sí. Como para que a lo mejor el hecho de pensar en la muerte no sea una carga tan pesada. Che, Aparte, ¿por qué vas a pensar que no hay nada? porque estoy convencido de que no hay nada, no es que lo pienso. Y si... Nadie sabe. Bueno, Pero por lo- eso es ¿Por 50 qué y no le pones 50. una ficha Claro. Ponele una ficha a la fe. Claro, Algunos sí. creen, sí, total. Claro. No, no sé si se trata de una cuestión de voluntad. ¿Es creer o reventar? Entonces, que reviente. De repente marea. Che, ¿puedo cerrar con un... Sí. Con no sé si un mensaje, un cierre para redes sería Ah, básicamente. excelente, todo tuyo. Che, ¿qué cuentan? ¿Qué cuentan los que sobrevivieron? Los que sobrevivieron de un paro cardíaco, los que sobrevivieron de un accidente de tránsito, ¿sí? O que estuvieron al borde de la muerte producto de una enfermedad, o qué relatan los cuidadores de estas personas, ¿sí? Que estuvieron en estado crítico. Bueno, que pareciera que del otro lado no hay oscuridad tal como la pensábamos o como la pensamos durante mucho tiempo, sino que hay luz, una luz cálida por lo que cuentan estos testimonios, tranquila, pero sobre todo hay una pregunta que se repite una y otra vez y que tiene que ver con ¿qué hiciste con tu vida? ¿A quién amaste de verdad? Nadie les preguntó ni por la cantidad de seguidores que tenían, ni por la cantidad de hectáreas de campo, ni por el seguro. dinero en la cuenta bancaria, ni los logros, solo por el amor que tenían, que proveyeron, por la compasión y por la bondad. Y me parece que, y en algún punto también el homenaje que le podemos hacer a los seres queridos que ya no están, ¿sí? Y a honrarnos a nosotros mismos, es justamente preguntarnos algo de esto, ¿no? Es, che, bueno, ¿qué estamos haciendo con esto? No hace falta llegar a esa situación límite de ser un sobreviviente para valorar la vida y para hacer foco justamente en estas dos preguntas. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida y a quién estamos amando de verdad? Bueno, yo en eso no Excelente, creo. Mariano, me No encanta creo esa porque, reflexión. porque vos en general, yo sé de experiencia que han pasado cosas terribles y no, a partir de ahora mi vida cambia, esto va a ser mejor, bla, bla. ¿Cuánto les dura? 15 minutos. Después Hay gente que, vuelven a hacer es cierto ciencia. lo que decís, pero hay gente que tuvo experiencias muy críticas, que perdió un ser querido, pero tener la experiencia de estar cercano a la muerte parece que es revolucionaria y la gente no vuelve como antes, vuelve de forma Y totalmente alguno hecho diferente. mierda, pobre. Imagínate que tengas un accidente. Sí, ¿por qué me trajiste de vuelta? Este es Si el estaba tan cierre. bien allá. Ahí está. Sí. Sí. Un agnóstico, un hombre de ciencia y un agnóstico. Gracias, Mariano, Mariano Rato con nosotros. Ya venimos, nos despedimos, vamos.